¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, miembros del jurado calificado, es un gusto. Compañeros de la palabra, compañero Pepe, es un gusto nuevamente estar aquí contigo. El día de hoy me corresponde establecer la postura a favor de que México cuenta con una política migratoria apegada al respeto de los derechos humanos. En primera instancia tendríamos que hacer un recuento institucional aproximadamente de mediados del siglo XX hasta hoy en perspectiva de los avances que ha habido en materia de derechos humanos en México y sobre todo cómo se ha visto beneficiado lo que hoy conocemos como la categoría de derechos humanos. Hoy el recorrido histórico nos habla en primera instancia de un partido hegemónico que lo que hacía era el voluntarismo particular sobre la vulneración y constante pugna por generar un poder vertical y no dar cuentas y rendición de las mismas. Es posteriormente que, con la consolidación democrática de este país, surgió un proceso también de democratizar las leyes y las normas que habían establecido un régimen determinado en la promoción del mismo. Entonces, a partir de la reforma del 2011, nosotros consolidamos un sistema democrático y plural que lo que buscaba era la protección más amplia y en todo el tiempo de los derechos humanos de las personas, no solamente de los mexicanos, sino de cualquier sujeto en cualquier parte de la República. Sin duda, la protección de derechos civiles y políticos, como el reconocimiento de ciertas áreas determinadas como la nacionalidad, como el fenómeno migratorio y la posibilidad de la inserción de extranjeros a nuestro país, tenía que ver con un proceso de protección de los derechos humanos. Al igual hay que tener en contexto el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual México firma, y lo que pugnaba también era aumentar esos derechos migratorios, no solamente de los connacionales, sino de los que estuvieran de la parte norte de América, y entonces se ejercía un ejercicio de ida y vuelta. Pero el tema no solamente se acota en cómo han avanzado los derechos humanos en nuestro país y la forma de su protección, sino también tiene que ver con el fenómeno migratorio que tiene que ver con el segundo modificador nodal que tenemos aquí como premisa de nuestro debate. La política migratoria en nuestro país ha tenido un gran debate y un ejercicio de discusión y negociación muy importante. En primera instancia, México ha tenido que estar en constantes negociaciones con los Estados Unidos para establecer un claro estatus en torno a las políticas migratorias de los mexicanos dentro del país, en términos de relaciones laborales, seguridad social, etc. Pero por el otro lado también la política migratoria de México en términos de diplomacia internacional lo que ha buscado es la inclusión de mayores capitales dentro de nuestro país. Es por eso que el fenómeno migratorio tendríamos que dividirlo en dos secciones. En primera instancia el fenómeno migratorio en términos legales y el que se da fuera y al margen de la ley. Entonces, para análisis de política comparada y política interna, tiene que ver con la política, con las acciones determinadas de un gobierno en turno o de una administración pública para el favorecimiento de cierto sector y buscar el aumento constante de sus derechos. Ahora, si México cuenta con una política migratoria apegada a los derechos humanos, ese es el ejercicio que nos interesa en esta tarde. Hoy los derechos humanos, y sobre todo la fracción segunda del artículo primero de nuestra Constitución, reconoce que todas las autoridades en todas las esferas de sus competencias deben de hacer valer y proteger los derechos humanos. Es por eso que en un diseño institucional el Estado mexicano ha tenido una voluntad donde ha buscado la inclusión, reitero, de un fenómeno migratorio al cual no escapa, y sin duda existe un sector de la administración pública que se encarga del fenómeno migratorio, al igual de una política migratoria férrea que sin duda lo vimos en el ejemplo de Egipto, donde el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, lo que buscó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores fue buscar que nuestros connacionales en términos de migración se les protegiera sus derechos humanos. Por desgracia, hubo el descenso aproximado de 11 personas mexicanas y hubo aproximadamente 40 lesionados, si no tengo erróneo el dato. Es por eso que hay que entender que en términos de política mexicana no solamente vamos a analizar el contexto nacional, sino que tendríamos que analizar los 30 millones de mexicanos que se encuentran fuera de nuestro territorio nacional y ver qué estatus y reconocimiento se le da en el campo. Y yo creo, y esta es la tesis de esta mesa, que sí se está protegiendo de una forma apegada a los derechos humanos, reconociéndoles su personalidad, su patrimonio, reconociéndoseles también al mismo tiempo su calidad de personas y en todo tiempo el reconocimiento institucional del mismo. Es por ello que mi intervención la dejo hasta aquí. Muchísimas gracias.
Muy buenas tardes. Antes que nada, tendríamos que analizar cuál es la premisa que nos convoca en este debate. La pregunta es si cuenta México con una política migratoria apegada a derechos humanos. Pero no podemos discutir esto si no tenemos una definición concreta de qué vamos a entender por política migratoria. Como la contraparte no ofreció ningún concepto ni ninguna definición de qué va a entender por política migratoria, me voy a permitir dar una definición propia. Vamos a entender por política migratoria todas aquellas serie de acciones del gobierno encaminadas a proteger los derechos humanos de las personas, en primer lugar, que transitan el territorio mexicano y, en segundo lugar, de aquellos mexicanos que viven en el exterior. De manera que el debate no se divide entre los migrantes legales y fuera de la ley. El debate aquí se divide entre una política interna, es decir, la manera en que el Estado mexicano puede procurar el derecho de los migrantes al interior de sus fronteras, y una política exterior, la manera en que el gobierno mexicano puede procurar la integridad de los ciudadanos mexicanos viviendo en cualquier otro país. En este sentido, me gustaría señalar antes que nada una frase maravillosa de Henry Kissinger que dice: el idealismo aumenta solamente en proporción directa de la distancia que nos separa del problema. ¿Y por qué me refiero a esta frase? Porque el compañero puede ofrecernos todo el andamiaje institucional, la reforma de los derechos humanos que se han establecido en nuestro país a partir del 2011, el reconocimiento que se da en la Constitución y en los tratados internacionales, y sin embargo, el debate no se centra en un deber ser, el debate se centra en la factualidad de nuestro presente. ¿Cuenta México con una política migratoria apegada al tema de derechos humanos? Antes que nada, tendríamos que establecer un referente temporal, cronológico, porque bien podríamos debatir si durante el tiempo de la República restaurada México tenía una política migratoria en relación a los derechos humanos. Lo que yo propongo es que delimitemos el tema por lo menos en los últimos 20-30 años, que es precisamente donde el reconocimiento de los derechos humanos, al menos dentro de nuestro país, comienza a ser un discurso que se posicione dentro de la agenda pública. En ese sentido, y habiendo determinado que el debate se va a dividir en política interna y política exterior, comencemos entonces por la política interna. Ustedes sabrán que el fenómeno de la migración es un fenómeno que se da de manera común por situaciones económicas. Las personas buscan mejores condiciones de vida, aunque no solamente se limita a esto. También se puede dar por situaciones académicas, el caso de la fuga de cerebros, también se puede dar por relaciones familiares o por un simple interés de turismo. En este caso, vemos que la mayoría de los migrantes, sobre todo centroamericanos, de países como Guatemala, El Salvador, pasan a nuestro territorio en aspiración del American Dream. ¿Qué significa esto? La aspiración de transitar por México para llegar a los Estados Unidos y tener mejores oportunidades de vida. Si vemos ese tránsito migratorio, nos daremos cuenta que los derechos de estas personas son altamente violentados. No solamente por el narcotráfico y el crimen organizado, que hemos tenido en nuestro país casos verdaderamente escandalosos, donde migrantes salvadoreños se han encontrado en fosas, enterrados, porque el crimen organizado muchas veces los utiliza dentro de su paso hacia Estados Unidos para transitar drogas. Y cuando estas personas se niegan, los narcotraficantes los asesinan, los entierran, los sepultan. No solamente la violación de derechos humanos se da por el crimen organizado, sino también por el Estado mexicano mismo. Si usted se pone a reflexionar sobre los albergues que se encuentran, sobre todo en la frontera sur, en Chiapas, se da cuenta que las situaciones en las que se encuentran son completamente deprimentes. Es decir, no se les brindan los servicios básicos, no hay instalaciones dignas, no hay baños, no hay separación entre hombres y mujeres, no se les ofrece asistencia legal, médica, y esto representa una contradicción completa dentro del discurso migratorio de nuestro país. Porque mientras nosotros nos ponemos a exigirle a Estados Unidos mejores condiciones para nuestros migrantes que van hacia California, que van hacia Los Ángeles, nosotros no somos capaces de cumplir con los mínimos dentro de nuestras fronteras. Entonces, hasta que en México no se asegure que estas personas, independientemente de ser mexicanos o no, cuentan con los derechos humanos fundamentales, no solamente es hipócrita, sino es altamente refutable el que usted sostenga que la política migratoria de nuestro país refleja y respeta los derechos humanos. Es cuanto. A ver, aquí se tendría que hacer un ejercicio y un giro de tuerca, sobre todo por la separación del microcosmos. Yo creo que es por eso importante la definición de la política migratoria en términos de los que son legales y de los que son ilegales. La pregunta sería, los que migran de Centroamérica hacia México,
y presentan su pasaporte en la aduana y se hacen presentes, se les está violentando sus derechos humanos. La pregunta sería, ¿existe una política migratoria que lo que busque es la inclusión y el respeto a los mismos? Y al momento de que entran a esta nación, se les garantiza a los mismos a través de un fenómeno migratorio. Entonces, yo creo que el ejercicio de giro de tuerca no solamente tiene que ver con el ejercicio apologeta de la situación, de las muertes, del narcotráfico, sino tiene que ver con un ejercicio, un microcosmos delimitado, cuando nosotros vemos un sector muy parcial. Pero reitero, hay 30 millones de mexicanos en el extranjero y entonces nosotros habría que ver en qué condiciones se les está respetando sus derechos humanos en el Estado mexicano. Los que tienen la característica de ilegales, ya sea en Europa, Asia, África, Estados Unidos o cualquier parte del mundo, existe un seguimiento por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y para ejemplos, un pequeño botón. El ejemplo nuevamente de Egipto. Se tenía conocimiento de connacionales que se encontraban en el extranjero y se tenía el rastreamiento de los mismos a través del código internacional que se tiene de registro que se encuentra en el pasaporte. Pero, por el otro lado, existe una deficiencia estructural que son la condición ilegal. Y entonces la pregunta que yo le lanzaría a la contraparte, sobre todo con una flecha directa al ejercicio de reduccionismo que se trata de hacer, es que si el Estado tuviera el conocimiento de esos migrantes que se encuentran ya sea de tránsito, saber si se les está protegiendo sus derechos humanos. ¿Cómo el Estado le va a dar un seguimiento en términos de política migratoria a aquellas personas que no saben si siquiera están en su propia tierra? Creo que el ejercicio clandestino que se hace de la migración también es un ejercicio apologeta sobre el Estado y una denuncia estructural propia. Ahí la contraparte menciona el narcotráfico y creo que también no logró escuchar mi primera intervención. Sí definí y hasta fui más claro qué se va a entender por política y por política migratoria. Lo importante es que llegamos a un consenso de que son acciones del gobierno determinadas y encaminadas para un fin determinado. Entonces, el ejercicio discursivo no vamos a entrar al debate porque sí di una enunciación de lo que entendí por lo mismo. El respeto a los derechos humanos también tiene que ver con un ejercicio de diseño institucional. También el Estado tiene limitaciones y tiene cegueras muy particulares. Y entonces esas cegueras y esas ópticas, la sociedad civil está haciendo una denuncia de los que son ilegales. Y entonces tenemos un padre Solalinde, tenemos etcétera, una serie de sociedad civil que pugna ya se denuncia de, oigan, existe un fenómeno migratorio ilegal y el cual necesito que le ponga atención. Y entonces en la mesa de discusión tendríamos que poner eso, porque se me hace un discurso muy maniqueo que los mexicanos que viven dentro de Alemania no se les está respetando sus derechos humanos. Y entonces decir que la política migratoria está fallando porque hay desaparecidos en México. Ojo, hay que tener cuidado. Y si queremos hacer un recorte metodológico, como lo quiere hacer la contraparte en términos de 30 años, sí ha habido un mejoramiento de los derechos, tanto del fenómeno migratorio, también de los mexicanos que realizan en Estados Unidos, y al igual en otras partes del mundo. Usted ha mismo mencionado intercambios académicos, turismo, etcétera, etcétera. Y entonces, en el fenómeno migratorio también, cuando se dio la enfermedad del H1N1 en China, que existían varios connacionales, la Secretaría de Relaciones Exteriores tenía un conocimiento de quiénes eran y se les estaba negando la entrada. Entonces, creo que siempre el ejercicio disruptivo de hacer mención y atender a los sentimientos siempre es un ejercicio muy romántico, y retomo su parte entre el idealismo y la evaluación, como diría Kissinger. Hay una distancia muy clara, y usted lo mencionó. Entonces, usted también parte de elementos ideales, poco materiales, de no evaluación de la realidad, con un sesgo muy delimitado y no tener muy en claro que hay una política migratoria que tiene áreas de oportunidad, entendiéndola como áreas sesgadas de limitación, pero eso no implica que la política migratoria en completo no esté protegiendo los derechos humanos. Entonces, aquí el argumento, y yo se lo haría ver a usted, ese microcosmos haría una evaluación negativa sobre todo lo que se realiza bien en términos de política mexicana. La contraparte, creo que sin duda, reitero, hay un ejercicio sesgado, poco entendido de lo que realmente es la política migratoria en este país. Muchísimas gracias. Hay que hacer un giro de tuerca, sobre todo en microcosmos, reducción apologeta, un ejercicio deductivo, una denuncia estructural. Permítame decirle, compañero, que la complejización de su lenguaje no por eso refuerza sus argumentos. Mientras más seamos claros en los términos que estamos debatiendo, la gente, tanto como el jurado, nos va a entender mejor y vamos a llegar al punto y a la raíz de las cosas.
Decía Wittgenstein que el límite de nuestro lenguaje es el límite y las fronteras de nuestro pensamiento. Tratemos de tener un lenguaje claro para que nuestros pensamientos tengan la misma claridad. Y en ese sentido, centrémonos en lo que estamos debatiendo. Usted dice, a ver, las personas que llegan en la aduana, presentan su visa y su pasaporte, se les defiende completamente sus derechos humanos. Me parece que ahí está la primera violación de los derechos humanos, la discriminación. La forma en cómo usted está diferenciando un migrante que sí tiene papeles de otro migrante que no tiene papeles. Y entonces, como hay centroamericanos que sí tienen documentos para probar su identidad y su procedencia, a ellos sí tenemos que hacerles valer sus derechos. Pero aquellos que no, aquellos que son infiltrados por el narcotráfico, aquellos que son asesinados y enterrados en fosas, bueno, esos no cuentan. Y lo más sorprendente es que usted nos dice, hay que situarnos en la materialidad, no hablemos del idealismo. Pues no sé qué más material puede hacer que los más de 2.500 casos de homicidios de migrantes centroamericanos que van del 2006 al 2012, que precisamente reporta Amnistía Internacional. O usted dígame, esos migrantes que fueron asesinados en nuestro territorio nacional, ¿no es algo material? ¿No es algo de facto? ¿No es un hecho? Ah, no, pero usted se va al caso de Egipto. Ahí sí, la Secretaría de Relaciones Exteriores tuvo una postura muy firme para que se pudieran trasladar a aquellas personas que fueron víctimas a nuestro territorio nacional. Claro, pero guardemos las magnitudes y las proporciones. ¿Cuántos migrantes mexicanos tienen la capacidad material y la posibilidad de ir a Egipto? Si lo comparamos con el flujo migratorio que se da entre México y Estados Unidos y las violaciones a derechos humanos que dan precisamente la patrulla fronteriza. No sé si usted no ha escuchado de los Minutemen, aquellas personas que con francotiradores están desde la frontera esperando que cualquier mexicano cruce el desierto para apuntarle y para que entonces sí se cumpla la ley de los Estados Unidos. ¿Y cuál es la posición de México al respecto? No es ninguna posición firme. ¿Por qué? Porque el interés principal de los Estados Unidos en la relación bilateral es el de la DOC, es el de la seguridad. ¿Y qué hace México? Asumir toda la agenda que es de Estados Unidos y no posicionar sus temas centrales. Me interesa que usted mencione el caso del padre Soladino, porque si usted sabe por qué fue que se le dio el Premio Nacional de Derechos Humanos, fue precisamente por defender a las víctimas migratorias, sobre todo centroamericanas, cuyos derechos humanos no son defendidos. Y la única forma que usted tiene para probar lo contrario es darme cifras, es darme datos, es darme hechos. ¿De qué manera se le protege a un salvadoreño que decide abandonar a su familia, que cruza por la bestia poniendo en peligro sus capacidades, su integridad, para llegar a México, llegar después a los Estados Unidos? ¿Qué hace el Estado mexicano respecto de eso? ¿Cómo es la situación verdadera de los albergues? ¿En qué momento se les da un reconocimiento a sus derechos, a su identidad, a su acceso a salud, ¿no? Me parece que en este sentido estamos viendo cómo la retórica del gobierno mexicano es completamente bipolar, es completamente hipócrita. Por un lado, demandándole a Estados Unidos buenas relaciones para nuestros connacionales y por otro, no respetando los derechos humanos de todas las personas que emigran hacia nuestro país, sobre todo por motivos económicos. Y en ese sentido hay que ser muy claros. A ver, si nosotros nos ponemos a revisar las cifras de la Secretaría de Relaciones Exteriores y ver cuáles son las causas de la migración entre Centroamérica y México, y además por dónde es que entran los migrantes, pues nos daremos cuenta que no están entrando por las aduanas, enseñando su visa y su pasaporte claramente. Están entrando de manera ilegal, están entrando por los ferrocarriles, están entrando por trenes como la Bestia, y lo están haciendo en las peores condiciones. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer al respecto? Porque hay que buscar alternativas. Ciertamente esto implica un gasto para el gobierno mexicano, pero si el gobierno mexicano es consecuente con lo que dice y con lo que hace, tendría entonces que asegurar las condiciones mínimas de estas personas migrantes en nuestro país. Si el gobierno mexicano es consecuente entre lo que dice y lo que hace, tendrá que mejorar la condición de los albergues, tendrá que evitar la discriminación, tendrá sobre todo que asegurar que el narcotráfico no dañe la integridad de estas personas. De todo lo contrario, compañero Adelchi, pues se dará cuenta que su discurso es solamente retórico, pero en los hechos el Estado mexicano no cuenta con una política migratoria que defienda a los derechos humanos. Quisiera aclarar el argumento que mi compañero Pepe no entendió. Cuando yo me refería al ejercicio de las visas y de las entradas a la aduana, tiene que ver con el conocimiento y seguimiento de las personas que se encuentran en territorio nacional. La pregunta es,
cómo las autoridades le van a dar seguimiento a aquellas personas que ni siquiera saben que se encuentran en su territorio. La pregunta es ¿cómo? Por un ejercicio de intelequia y de inmanencia permanente. Lo cierto es que el Estado tiene una visión y una ceguera la cual usted no quiere reconocer y tiene una limitación. Usted quiere tener un Estado todopoderoso, omnipresente, y lo cual hay que entender en el diseño institucional que hay áreas perfectibles. Pero me encantó el ejercicio de diseño de política pública que me acaba de otorgar. Creo que en este tema, ante las áreas que hay de oportunidad, que han fallado en términos de política migratoria, porque no todo está mal, tiene que ver con que el Estado promueva mayores observadores en materia de derechos humanos, organizarse con la sociedad civil, con ONGs, con empresarios que busquen una inversión para que no solamente el gasto sea directamente del Estado y generar los albergues, las instancias sanitarias, etcétera, y así generar un diseño de política pública y no solamente realizar, reitero, un ejercicio apologeta o dar cuenta solamente de lo que está mal. Yo reitero, no solamente cité el de Egipto, cité el de China, podemos citar algunos otros más, podemos situar de los estudiantes de movilidad, y que tiene la Universidad Nacional y todos los que tienen el país, y son personas que se encuentran dentro de lo legal. No es un ejercicio discriminatorio, es una diferenciación metodológica y hay que tenerla muy clara para el entendimiento de nuestra realidad, porque si no llegamos a un ejercicio de error y empezamos a generar discursos como el de la contraparte, es que todo está mal, es que México no protege los derechos humanos, es que México está muy mal, y entonces no hay una evaluación correcta, sensata y sobre todo equilibrada de lo que está sucediendo. Creo que la contraparte nunca ha podido desmentir que existe una política migratoria que busca efectivamente la protección de derechos humanos para los migrantes que no solamente se encuentran en Estados Unidos, sino para los que llegan a México. Sin duda hay venezolanos, ecuatorianos, puertorriqueños que tienen un mínimo de legalidad y entonces se les respeta sus derechos humanos y entonces se encuentran áreas de trabajo. Pero no lo dejemos ahí. También hay áreas de trabajo en términos de nuestro país que se les dan a los centroamericanos y no todos son desaparecidos y no todos son buenos. La Universidad Nacional Autónoma de México les está dando trabajo a las personas migratorias dentro de los comedores de nuestra universidad y se les está dando los mínimos de vida al igual que la seguridad social. Creo que es un ejercicio muy maniqueo de la contraparte, decir, la política migratoria no respeta los derechos humanos. Que hay, y reitero, áreas de oportunidad como esos errores que sin duda existen, pero no puede ser imputable completamente al Estado la responsabilidad de que no hay un conocimiento de personas en su territorio. Yo le quisiera hacer una analogía muy sencilla. ¿Cómo se puede hacer responsable de la vida de alguien dentro de su casa si usted no sabe que está allá adentro? La pregunta es muy básica y muy sencilla para no hacer un ejercicio como el compañero diría de una retórica de lenguaje. Por otra parte, creo que el avance en materia de derechos humanos siempre es constante y los derechos humanos no solamente deben ser protegidos por el Estado. Usted en una de sus intervenciones, dentro de esta misma tribuna, dijo que asociaciones civiles, ONG, sociedad civil y todos en conjunto deberíamos de protegerlo. Y el padre Solalinde podría generar un diseño de acercamiento con las autoridades y, reitero, observadores de derechos humanos. Y entonces el diseño de política pública se mejoraría en esa materia. Pero reitero, suena a veces muy perverso cuando nosotros damos una evaluación de la realidad, cuando todo es negativo. Y creo que nuestro país, si bien hace muchas cosas de forma correcta, y si no logramos posicionar esos temas que se están haciendo de forma efectiva, con una evaluación de check and balance, de un peso y contrapeso, creo que nada más llegaríamos a un ejercicio de que todo está mal y todos los migrantes en este país no se les respeta sus derechos humanos, y de forma categórica. Y hay que ver los derechos humanos de forma de grado. Y esa forma de grado siempre tiene que ver con el aumento constante en ese recorte metodológico que usted mismo propuso. De estos 30 años en adelante, como de 20, 30 que usted dijo, sin duda los derechos humanos se le han protegido a más migrantes y las condiciones de vida se les han garantizado. Que haya casos de desaparición forzada, que haya muertos, que haya fosas, es una condición que posiblemente al Estado, y lo dejo en un elemento de posibilidad, esté en términos de ceguera. Y negar que existe esa área oscura de no conocimiento, creo que por su parte lo único que estaría afirmando es que yo tengo completamente la razón. Y esta postura y esta mesa, ninguno de esos argumentos que esgrimió desde el inicio han sido destruidos, más que han sido abonados para un ejercicio de mejoramiento de la política migratoria en este país. Muchas gracias. Yo recuerdo el tiempo en que estuve en Cuba en unas vacaciones, había un caso muy sonado de una mexicana,
en una escuela de medicina había sido becada, había sido violada por otro estudiante en la isla. En ese mismo momento, desde la Embajada de México se tomaron acciones, se solicitó un informe completo al gobierno cubano sobre qué había pasado y al final de cuentas el problema se resolvió, no llegó a mayores. Este caso ¿será suficiente acaso para demostrar que México cuenta con una política migratoria que busque velar por los derechos humanos? Claramente que no. Y claramente el caso de China tampoco. Y claramente el caso de Egipto tampoco. ¿Por qué? Porque hay que ver las proporciones, hay que ver las magnitudes. Y eso fue lo que a lo largo de su debate usted no logró hacer. Generar precisamente indicadores, magnitudes, capacidades. Es decir, si nosotros tenemos una tabla donde sabemos cuáles son los principales destinos migratorios de nuestro país, ¿en dónde entonces tiene que enfocar la mayor parte de la política migratoria? Pues en los países en donde haya más flujo de mexicanos. Si el caso es que el país hacia donde más mexicanos van es hacia Estados Unidos, un poco más de 12 millones de migrantes mexicanos que actualmente existen en el otro lado de la frontera, entonces ¿dónde se sostiene la principal parte de la política migratoria? Pues claro, en nuestra relación bilateral México y Estados Unidos. Usted, para demostrar que México contaba con una política migratoria, me tuvo que haber dado casos en los cuales los consulados mexicanos actuaran con base en los derechos humanos para defender la integridad y las garantías individuales de nuestros compatriotas en el otro lado de la frontera, donde es donde la mayoría va, pero usted no lo hizo, se centró en casos aislados y específicos que no tienen que ver con la mayor parte de la realidad. En segundo lugar, usted me dice, no es un debate de absolutos. En ese sentido yo le doy la razón, pero usted tampoco me da ni cifras ni resultados que haya dado el gobierno mexicano. Usted se queda en el plano ideal, en el plano de los derechos, en el plano de los reconocimientos constitucionales, de los tratados internacionales, y sin embargo, nunca lo llevó a la realidad. En ningún momento me dijo cuánto destina el gobierno mexicano financieramente para los albergues, cuánto destina a lo mejor el gobierno mexicano dentro de sus consulados para ayudar a los connacionales, algún caso de éxito. Vamos, no fue lo suficientemente capaz de articular una respuesta que señalara un punto que era básico y fundamental, que México cuente con una política migratoria apegada a los derechos humanos, la cual sin embargo yo sí fui capaz de hacerlo, demostrándoles primero el debate que se dividía en dos, dentro de la política interior y dentro de la política exterior. En Estados Unidos no se defienden los derechos humanos de nuestros connacionales y en México no se defienden los derechos humanos de las personas que migran. Y este tema es sobre todo relevante, déjenme decirles, en estos momentos en donde en Estados Unidos se está debatiendo la presidencia de aquel país y donde personajes como Donald Trump proponen un discurso anti-migración, anti-mexicanos, y donde el gobierno mexicano a la fecha no ha respondido. Cuando se le pregunta al gobierno de Enrique Peña Nieto si es necesario hacer una respuesta o no, él dice que no va a subirse dentro de esas discusiones. Y sin embargo, cuando pasa algo dentro de Egipto, muy lamentable por cierto, es el primero en reaccionar. ¿Y qué le dice Egipto al gobierno mexicano? Compañero, primero resuelve tus problemas internos, primero resuelve el problema del narcotráfico que violenta más los derechos de centroamericanos antes que venirnos a nosotros a exigir cuentas. Y me parece que ahí es donde cae el doble discurso del gobierno mexicano, en no ser capaz de exigirle a Estados Unidos una política migratoria que defienda a sus connacionales y en no ser capaz de resguardar dentro de las fronteras los derechos humanos que son ¿cuáles? Derecho a la integridad. ¿Usted sabe cuántas personas han sido víctimas de violaciones en nuestro país? De centroamericanos migrantes, me va a decir, es que no tenían papeles. No importa que no tengan papeles, porque los derechos humanos son para personas documentadas e indocumentadas. ¿Usted sabe cuántas personas se han asesinado en nuestro territorio a causa del crimen organizado? ¿Usted sabe cuántas personas sufren discriminación? Y me dice, es que no los vemos, es que cómo vamos a poder ayudarlos si no están ahí. Compañeros, yo le invito, en México también hay cruce de migrantes en la Ciudad de México, en Azcapotzalco hay muchas asociaciones civiles que van y que les ofrecen lo indispensable que es alimentación a una persona que además no solamente tiene los mismos derechos que nosotros, sino que comparte un mismo código cultural como latinoamericano. Me parece que ahí es donde usted no se situó en el debate. Usted no refutó las cifras que le di de Amnistía Internacional, de Human Rights Watch, los casos de homicidio que se han dado. Usted fue incapaz de formular una alternativa. Me decía, a ver, qué bueno que tenemos un consenso, que el tema se resuelve a través de políticas públicas, y sin embargo usted mismo reconocía la incapacidad que teníamos de contar a los migrantes. Claro que no, se sabe, ahí están las cifras. Lo que lo invito es a documentarse más y a ver que la realidad de derechos humanos es nefasta en nuestro país. Gracias.